Hola de nuevo chicos. Seguimos con los ejercicios de formulación y nomenclatura de las sales binarias. En este caso vamos a hacer un ejercicio de formular un compuesto a partir de su nombre. Como en ejercicios anteriores, tenemos unos primeros ejemplos expresados en la nomenclatura tradicional, otros ejemplos en la nomenclatura sistemática y otros ejemplos utilizando esto. Vamos a comenzar con los de la nomenclatura tradicional, viendo cómo formulamos a partir de estos nombres. El primer ejemplo es un sulfuro estánico. Sulfuro estánico, sulfuro, me sugiere que se trata del azufre, estánico, que se trata del estaño, y ahora lo único que tengo que hacer es estudiar qué estados de oxidación tienen estas dos especies e intercambiar estos estados de oxidación. El azufre, por pertenecer al grupo de los anfígenos, es oxígeno, azufre, selenio, teluro, todos ellos tienen su estado de oxidación negativo representativo igual a -2. El estaño, nosotros podemos recordar que el estaño tiene estados de oxidación positivos, ya que es un metal, +2 y +4. Si nosotros utilizamos esa tabla de prefijos y sufijos que utilizamos en la nomenclatura tradicional, tenemos que para el estado de oxidación +2, el primero de dos estados de oxidación es oso, mientras que el +4, que es el segundo de los dos estados de oxidación, el estado de oxidación mayor, vendrá con el sufijo ico. Como nosotros en nuestro compuesto tenemos ese sufijo ico, el estado de oxidación para el estaño en este compuesto va a ser de +4. Y ahora que ya conocemos las dos valencias, los dos estados de oxidación, solamente intercambiamos estos. Aquí en el azufre pondré el estado de oxidación del estaño, intercambiándolo, y en el estaño pondré el estado de oxidación del azufre, por ese intercambio. Ahora veo que tengo 2 para el estaño y 4 para el azufre. Son unas proporciones reducibles. Si yo divido esto entre 2, resulta que el compuesto es SN1S2, que es el sulfuro estánico. Vamos a ir con el siguiente, un cloruro hipocromoso. Cloruro al principio, cloro al final. Crom al final, cromo al principio. El cloruro es un halógeno y por tanto va a estar actuando con su estado de oxidación negativo representativo del grupo de los halógenos -1. Ahora, el cromo tiene tres estados de oxidación, +2, +3 y +6. Como los prefijos y sufijos utilizados en este nombre son hipo y oso, esto sugiere que de los tres estados de oxidación que tiene el cromo, nos encontramos con el menor de ellos. Por tanto, va a ser este estado de oxidación con el que esté actuando el cromo en este compuesto. Por tanto, el cromo aquí tiene un estado de oxidación de +2. Ahora intercambiamos esos estados de oxidación viendo cómo las proporciones 1,2 son las mínimas proporciones, por tanto no tenemos que simplificar y este compuesto será el compuesto CrCl2, el compuesto cloruro hipocromoso. Vamos con el siguiente, que tengo un bromuro ferroso. Fer al final, hierro al principio. Bromuro al principio, bromo al final. Y ahora vamos con esos estados de oxidación que para el bromo, que pertenece al igual que el cloro del ejemplo anterior al grupo de los halógenos, tendrá su estado negativo de oxidación -1. Y el hierro, que tiene dos únicos estados de oxidación, el hierro tiene estados de oxidación +2 y +3, al estar utilizando el sufijo oso para un elemento que únicamente tiene dos estados de oxidación, como el hierro, se refiere al estado de oxidación menor, al primer estado de oxidación que vemos. Por tanto, aquí el hierro está actuando con ese +2. Y ahora intercambiamos esos estados de oxidación y nos queda simplemente FeBr2, nuestro compuesto bromuro ferroso. Vamos a continuar con los ejemplos expresados en esa nomenclatura sistemática, muy sencilla para formular.
tengo un tetracloruro de plomo. Plomo al final, plomo al principio. Cloro al principio, cloro al final. Y ahora tengo un tetracloruro, tetracloro, 4 cloros de plomo. Como aquí plomo no lleva ningún prefijo numeral, he de suponer que es mono. Por tanto, aquí solamente tendremos un plomo y este compuesto será simplemente PbCl4, compuesto tetracloruro de plomo. El siguiente, tritelururo de dihierro. Hierro al final, telur del teluro al final. Aquí nos dice que tengo tritelururos, tres teluros, triteluro de dihierro. Ahora tenemos dos átomos de hierro, dihierro, y por tanto simplemente este compuesto es el tritelururo de dihierro. Seguimos con el último ejemplo de la sistemática y tengo un sulfuro de disodio. Aquí en el sulfuro sé que se trata, nombrándolo al principio, de un azufre aquí al final y de disodio, el sodio está nombrado al final, por tanto vendrá aquí al principio. Sulfuro, como no lleva nada, supondré que es un mono, un 1, de disodio. Y lógicamente, como el sodio únicamente tiene ese estado de oxidación propio de su grupo más 1, es por eso por lo que nosotros este mono en el sulfuro no lo hemos dicho y este compuesto simplemente se queda Na2S, el compuesto sulfuro de disodio. Vamos a finalizar nuestro ejercicio haciendo estos últimos 3 ejemplos con esto, muy sencillo. Cloruro de cobalto. Cobalto al final, cobalto al principio. Cloruro al principio, cloruro al final. El cloruro, como se trata del cloruro, el sufijo uro denota que está utilizando ese estado de oxidación negativo único para su grupo, que nosotros sabemos que es -1, por tanto, aquí no tengo que denotar ese estado de oxidación entre paréntesis, pero sí tendremos que especificarlo con el cobalto. Y el cobalto aquí está actuando con su estado de oxidación positivo +3. Ahora hacemos ese intercambio de estados de oxidación. Vemos que yo no puedo simplificar y este compuesto será COCl3, el cloruro de cobalto 3. Seguimos, seleniuro de cromo, cromo al principio, seleniuro al final. El seleniuro, como es un uro, estará actuando con su estado de oxidación negativo característico del grupo de, en este caso, los anfígenos, por tanto con -2. Y el cromo está actuando con su estado de oxidación +6, por tanto aquí +6. Hacemos ese intercambio y la proporción 2:6 sí que se puede simplificar. Esta proporción va a ser una proporción 1:3 y el compuesto será Cr1Se3, el seleniuro de cromo 6. Y ya finalizamos con nuestro último ejemplo, yoduro de aluminio. Aquí se trata de stock, pero el aluminio no tiene, entre paréntesis, señalado su estado de oxidación. Y eso es porque el aluminio solamente tiene un único estado de oxidación. Yoduro al principio, yoduro al final, aluminio al final, aluminio al principio y vamos a ver sus estados de oxidación. Yoduro, el yodo por pertenecer a los halógenos tendrá ese estado de oxidación -1 y el aluminio yo he de conocer que su único estado de oxidación es el estado de oxidación de +3. Haciendo ese intercambio de estados de oxidación tenemos que este último compuesto es el Al y 3, el yoduro de aluminio. Y hasta aquí este vídeo. Así que nos despedimos hasta que nos veamos en los próximos vídeos. Hasta luego, chicos.